y amén. Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, las pueden abrir en Juan, capítulo 5. Si no, pueden mirar la pantalla. Rápidamente tenemos ahí la escritura que vamos a estar leyendo. Juan, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Cuando lo tenga, pueden indicar con un amén. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Normalmente cuando la Biblia usa descripciones, colores, tamaños, estaturas, temporadas, años, es porque más adelante a lo mejor vamos a ver el por qué se utilizó, por qué se describió aquello. En este caso dice 5. Me pregunto qué tiene que ver 5 con la historia que vamos a leer nosotros en estos momentos. Vemos más adelante. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. No sé si esta escritura les recuerde a algún ministerio a ustedes. No sé si al leer estos pasajes, al leer este pasaje bíblico, ustedes inmediatamente vayan y piensen en el nombre de alguna iglesia por ahí. No sé si cuando escuchen de este pasaje bíblico venga a su mente el nombre de un ministerio que les agrade a ustedes o que les guste. Pero yo creo realmente que en este pasaje se describe más o menos lo que es una realidad, no solamente de una iglesia que se pueda llamar Betesda, bienvenidos a la iglesia de Betesda, sino de cualquier iglesia donde se predique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Considero que en este pasaje encontramos los elementos que están presentes en las iglesias donde se proclama el nombre de Dios y donde se declara la palabra de Dios. Sin duda que este pasaje bíblico está muy entrañado en la esencia de lo que es esta iglesia. No es coincidencia que nosotros nos llamemos iglesia Betesda. Desde el momento que Dios preparó este nombre, este ministerio, desde el momento que Dios te preparó para que llegaras a este lugar, tenía en mente este pasaje bíblico. Miren que las necesidades afuera son demasiado grandes, ¿okay? Y nosotros no podemos suplir todas las necesidades. Tú, en tu vida, en tu persona, en lo que Dios tiene preparado para ti, no puedes suplir todas las necesidades a tu alrededor. Todos fuimos creados para cubrir cierto dominio, cierto territorio. Hay áreas que caen dentro de nuestro territorio de cobertura, o sea, es parte de nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, como iglesia, nosotros no pretendemos suplir todas las necesidades alrededor de nuestra comunidad, de la ciudad o del estado. Pretendemos cubrir las necesidades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Y desde que Dios pensó este ministerio, este pasaje bíblico sin duda describía lo que esta iglesia debe de ser. Y les pregunto yo, ¿qué es lo que viene a su mente cuando ustedes piensan en la iglesia Betesda? ¿Qué es lo que la gente dice de la iglesia Betesda? Porque la gente dice, ustedes saben que la gente dice, ¿o no? Dicen, no, es que ahí son bien, o es que allá son. ¿Qué es lo que la gente dice de Betesda? Digo porque es muy importante y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros hacemos se escucha. Lo que tú haces, otras personas están al tanto de lo que tú haces. Y por más que tú quieras decir, es que esto es aparte, no. Tu testimonio es tu testimonio y punto. ¿Estás en la iglesia o no estás en la iglesia? Tú eres un hombre o una mujer de Dios. La iglesia, lo que los otros escuchen o las personas escuchen de esta iglesia, lo van a comentar. ¿Están hasta aquí conmigo? Entonces, yo quiero, a través de esta serie que vamos a iniciar el día de hoy, tratar de trazar una línea muy clara o poner una imagen muy clara de lo que esta iglesia es. ¿Qué se trata o de qué se trata esta iglesia? ¿Por qué existimos como iglesia? Entendiendo que todos tenemos diferentes tareas y responsabilidades. ¿Por qué la iglesia Betesda? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección en la que nosotros estamos yendo? ¿Sí? Si usted tiene alguna duda de lo que la iglesia es, cuando usted se acerca a esta iglesia, inmediatamente va a empezar a ver pistas de lo que esta iglesia es,
se supone debe de ser o estamos apuntando a ser. Tan pronto y tú entras por esas puertas aquí, inmediatamente enfrente de ti están algunas de las características que deben de distinguir a las personas que consideran esta su iglesia. O sea que si tú consideras que esta es tu iglesia, ahí cuando tú entras tú ves cosas que que debes tú de identificarte con esas cosas. ¿Saben cuáles estoy hablando yo? Tan pronto tú entras o en el letrero allá afuera, cuando tú vas caminando, una de ellas es que amar. Tú entras por ahí inmediatamente y lo ves en los dos idiomas, por si dices que no hablo español, también está en inglés ahí. Los dos idiomas. Amar, ¿cuál es el otro? Adorar y servir. Como iglesia, si tú eres parte de esta iglesia, hay tres cosas que debes de ejemplificar constantemente en tu vida. Número 1, amar. Número 2, adorar. Y número 3, servir. Nuestra iglesia, la función, la tarea de esta iglesia es amar, es adorar a Dios y es servir. Y déjenme decirles que es un poco complicado el amar a todas las personas. ¿Están de acuerdo o no? No es tan fácil amar a las personas. Y les voy a decir por qué es complicado amar a las personas. Vamos a leer una vez más el versículo 3. Este versículo sirve como una descripción perfecta de lo que es la iglesia. Yo sé que el día de hoy, si tú le preguntas a alguien que te describa el tipo de gente que hay en una iglesia, no van a utilizar nada en este versículo. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿y qué tipo de gente va a tu iglesia? ¿O qué tipo de gente es lo que conforman una iglesia? Pues los pensamientos que vienen a tu mente no es, sabes, en mi iglesia hay un grupo muy grande de gente enferma. ¿Algunos de ustedes han visto algún letrero en la calle que diga, únete a nosotros? En nuestra iglesia somos una multitud de gente enferma. ¿Cuántos de ustedes se animaría a decir, ¿dónde está esa iglesia? Yo quiero ir ahí. Sin embargo, este versículo describe cabalmente el tipo de gente que hay en una iglesia. Por eso es que yo no entiendo cuando la gente se asombra y dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia van puros hipócritas. ¿Y a dónde más van a ir? A la iglesia, a ser sanados. Entonces, cuando tú lees que en la iglesia hay una multitud de gente enferma, ¿por qué te asombras cuando escuchas que en la iglesia hay chismosos? Se espantan. Mira que fulanito le hizo esto a aquella. Diosito santo. ¿Por qué? Si la iglesia es un lugar donde está lleno de gente buscando ser sanada. ¿A qué tipo de gente vino a buscar Jesús? A los enfermos, a los que necesitaban ser sanados, a los rotos, a los que necesitaban ser restaurados. Ese es el tipo de gente que encuentras en una iglesia. ¿Sí? No nos agrada mucho, yo sé, porque la iglesia debe estar llena de gente restaurada, gente transformada, gente empoderada, gente con unción, pero no se utiliza la palabra enfermos para describir a la gente en la iglesia. Sin embargo, por lo menos en lo que concierne a esta iglesia, y la inspiración de donde salió esta iglesia es este pasaje, el nombre de esta iglesia. En esta iglesia, o en este pasaje, en esta imagen, dice muy claramente, en este lugar yacía una multitud de enfermos, y ahí dice qué tipos de enfermos había. ¿Okay? Ahora, si regresamos al primer versículo, les preguntaba yo por qué dice ahí 5 pórticos. El versículo 2, perdón, no el primer versículo. Y antes de decirles por qué dice 5 pórticos, veamos la primera parte. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿qué? Betesda. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Betesda? ¿Casa de qué? ¿Casa de misericordia o casa de gracia? ¿Casa de misericordia o casa de gracia? En esta iglesia debe de abundar la misericordia y la gracia de Dios. Y nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia, como simpatizantes de esta iglesia, son 3 cosas. Número 1 es amar, adorar y servir. ¿Y por qué les digo que es difícil? Porque amar a la gente enferma es difícil. Ustedes
¿Han intentado amar a alguien enfermo? Cuando usted está atendiendo a esa persona enferma, muchas veces le quiere morder la mano. Usted le va a dar el jarabe y está enojado. Enojado. Le dice cosas. Una persona enferma, cuando tú buscas ayudarle, muchas veces es una persona ruda, una persona grosera con aquella persona que les está ayudando. Lejos de pensar que están haciendo un sacrificio por mi bien, pensamos que están controlándonos y que están manipulándonos y que están engañándonos y empezamos a renegar. Eso es lo que hace la gente enferma. Por eso es que es complicado amar a la gente enferma. Pero en esta iglesia vamos a amar a la gente que esté en este lugar. ¿Sí? ¿Cómo amamos a las personas en este lugar? De dos maneras. Número uno, acogemos a todos. A todos. Para que alguien pueda ser sanado, si esa es una casa de misericordia o casa de gracia, si ese es un lugar donde la gente enferma llega para ser sanado, para que alguien pueda ser sanado, tiene que ser acogido. Si no, no puede ser sanado. ¿Has visto que algún hospital sane a la gente sin admitirlos a su hospital? Que un hospital le diga a alguien, ¿sabes qué? Estás enfermo, yo veo que estás enfermo, pero te ves muy enfermo. Y así con tu enfermedad y el olor que traes, eso es mala reputación para el hospital. Así es de que mejor vete a otro lugar y cuando ya no huelas tan feo, te recibimos aquí porque no queremos dar mala reputación. Imagínate que la iglesia le diga a alguien que venga por ahí con mal aspecto, que venga con mal olor y le diga a alguien, ¿sabes qué? Hueles demasiado alcohol. Mejor vete y regresa otro día que no vuelvas a alcohol, porque si tú estás aquí con el olor al alcohol vas a dar mala reputación. Luego van a decir que el pastor deja de entrar a los borrachos ahí, que quedaron muy callados. El amar es difícil cuando tienes que amar a gente enferma, cuando tienes que acoger a todos aquellos que entren por esas puertas, a pesar de que crean diferente que tú o huelan mal. Es complicado, realmente es difícil acoger a aquellos que tú ves claramente que no quieren agradar a Dios. A esos no los vamos a recibir aquí. O sea, si alguien entra por esas puertas y dice, ¿sabes qué? Yo soy gay y quiero seguir siendo gay, pero quiero venir a la iglesia aquí. ¿No lo vamos a recibir? ¿O lo vamos a recibir y le vamos a decir, ok, tienes un mes? Porque esta medicina funciona. Esta medicina funciona. O sea, aquel que participa, que recibe de esta medicina, es sanado, es transformado. Así es que éntrale a comer, éntrale a darle duro y en un mes te quiero cambiadito. En un mes quiero que me dejes esos andados. En un mes vas a hablar diferente. O sea, ¿cómo? Mira lo que estamos diciendo. Vamos a acoger a todos. Y vamos a determinar cuánto tiempo. O sea, puedes estar aquí pero un mes, porque ya después de un mes es como que no quieres, como que estás en tarugo nada más aquí. Vamos a amar a la gente enferma, cada uno. Es difícil, yo sé que es difícil amar cuando estamos en una iglesia donde hay gente enferma. Pero tenemos que darle la bienvenida a acoger a todos. Una multitud de gente enferma. ¿Cuántos creen que eso describe esta iglesia? No hubo aménes. Miren, en las iglesias hay gente chismosa. En la iglesia hay gente que hace trampa. En la iglesia hay gente que no les caen bien otros. Es más, miren, vienen dos caminando de lejos. Dicen, mira, no sé cómo te llamas, no sé de dónde vienes, no te he escuchado ni siquiera hablar y ya me caes mal. Y el otro exactamente lo mismo y ya le cae bien. No hizo nada, no dijo nada, no era la caminada, no era esto, no era cómo se peinó, nada. Simplemente le cayó mal. En la iglesia no pasa eso, ¿verdad? En la iglesia todos se caen bien, ¿verdad? En la iglesia no hay grupos de que aquí fulanito, todos se caen bien. Y, por cierto, esas otras iglesias, no estoy hablando de esta iglesia. En la iglesia hay gente con corazones rotos.
Hay gente luchando con amargura. Imagínate los cariños o las caricias de alguien lleno de amargura dentro. En la iglesia hay gente enferma, hay gente que está batallando con la pornografía. Hay otros que están batallando con la falta de perdón. Otros batallan con las inseguridades. O sea, llega un profeta y te dice Dios te quiere usar. Y llega otro profeta 3 meses después y dice Dios te quiere usar. Y llega otro y dice Dios te quiere usar. Y sigue esperando una voz que abre el cielo y llega una voz, te quiero usar. Y lees la palabra de Dios y dice te quiero usar. Y aún así sigues con tus inseguridades de si realmente Dios te puede usar a ti o no. ¿Será eso una enfermedad o no? Diferentes enfermedades. Y nosotros somos llamados a amar a cada persona que entre por esas puertas. No solo aquellos que son de tu mismo partido político. No solo aquellos que piensan de la manera que tú piensas. Amar a cada una de las personas que entren por ese lugar. Lo hacemos acogiendo a todos. Y lo hacemos practicando la gracia y la misericordia. No dije recibiendo la gracia, dije practicando la gracia y la misericordia de Dios. Creo que una de las expresiones más grandes y más reales de lo que es el amor es cuando dejas de ver la gracia como un enfoque hacia ti y la gracia como un enfoque hacia alguien más. Donde ya no eres tú el que recibe la gracia, eres tú el que imparte la gracia sobre alguien más. Ya no eres tú el que se le está perdonando la infracción, eres tú el que le está perdonando a alguien más que haya hablado mal de ti, que haya dicho algo malo de ti, que realmente abraces a alguien que te hizo mal. Yo sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero en esta iglesia vamos a amar, acogiendo a todos y practicando la gracia y la misericordia. Y tú podrás decir, pastor, pero todavía no llego ahí. No te preocupes. Todos estamos en ruta, todos vamos caminando buscando llegar a ese lugar. Si esta es tu iglesia, vas a amar. Número 2, si esta es tu iglesia, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Uno de los anhelos más grandes en mi persona es que esta casa de Dios, Bethesda, en el momento que se abran las puertas, cada una de las veces que estemos aquí, la única razón, el centro de nuestra razón de estar aquí sea el adorar a Dios, el exaltar a Dios, que Él sea honrado, que Él sea invocado, que Él sea exaltado. Y cuando estemos en este lugar, realmente le adoremos con un corazón entregado en su totalidad a Él. Déjame decirte, si tú eres parte de esa iglesia, mi anhelo es que todos los que estemos aquí realmente vengamos a adorar a Dios. Sin importar cuál sea tu estilo. No te preocupes, mira, hay gente que está parada así durante la adoración, pero por dentro el corazón está derramado sobre Dios. Por dentro el corazón realmente está postrado delante de Dios y por dentro están adorando a Dios con todo su corazón. Mientras que hay otros que hacen un alboroto por acá y brincan y por acá y por allá y ni siquiera están pensando en Dios. ¿Cuál de los dos es el correcto? No es tu estilo, es dónde está tu corazón. Hay gente que callada adora y se rinde a Dios por completo, y hay otra gente que no puede estar callada y adora a Dios y se rinde a Dios por completo. Sin importar cuál seas tú, lo que sí es necesario es que cuando estés en este lugar realmente invoques el nombre de Dios, le exaltes, le glorifiques, y de esa manera todos podamos experimentar su libertad, su unción, su poder y su gloria en este lugar. Como iglesia, amamos al acoger a todos, practicar la gracia y la misericordia y adoramos a Dios. Mire que algo sucede cuando adoramos a Dios en este lugar. Realmente cosas pasan cuando nosotros adoramos a Dios. Y es mi anhelo que cuando alguien llegue a este lugar puedan decir, no sé qué era, pero algo especial se sentía en ese lugar. Eso solamente se consigue cuando todos los que estamos aquí venimos realmente a adorar a Dios y exaltamos su nombre. Son 2. Y el número 3, servir. Nuestras responsabilidades son amar a las personas, adorar a Dios y servir a otros. Ojalá y podamos encontrar las riquezas tan grandes que hay en servir. En servir. Porque a veces queremos posición, queremos un título de líder,
Queremos un título de ministro, ignorando que esas dos palabras son palabras muy elegantes de decir siervo. Las dos son palabras que significan servidor. Miren, de Josué se decía que ministraba ¿a quién? A Moisés. ¿Saben? Es una palabra muy elegante de decir, era el siervo de Moisés. Pero hoy queremos que a los ministros se les sirva y a los líderes se les sirva. No es así. Tenemos que entender que estamos aquí para servir. Y siempre servir, no desde una posición de altura, desde una posición baja. Nosotros no somos más que las personas a las que estamos sirviendo o estamos guiando. Tenemos que tener esa mentalidad, esa actitud de poder servir siempre. Estamos aquí no para ver quién manda, para ver cómo podemos contribuir para que la vida sea mejor en alguien más. Servir, servir y servir. Si tú quieres ser parte de este movimiento, en ti se tendrá que ejemplificar el amor, la adoración a Dios y el servir. Son cosas que deben de caracterizar a las personas de Bethesda. De una o de otra manera, todos vamos a amar, a adorar a Dios y a servir. Tú tienes un propósito en tu vida. Eres instrumento de Dios independientemente de dónde estés parado. Eres un instrumento de Dios y hay algo en lo que tú puedes servir. Bien, para la serie de hoy vamos a regresar al versículo 2. Dijimos que Bethesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Si les preguntaba por qué decía 5 pórticos, y si tú continúas leyendo la historia, la Biblia no dice el por qué había la necesidad de poner ahí que había 5 pórticos. Lo único que podemos pensar es aquellos que les gusta la numerología, se dice. O sea, el valor de los números hablando bíblicamente. ¿Ustedes saben qué valor tiene el 5 o qué significa el 5? ¿Es el número de qué? De la gracia. El 5 es el número de la gracia, significa gracia. Entonces ya son dos señalamientos de lo que se trata esta iglesia. Número 1 es casa de gracia o casa de misericordia. Y número 2, el valor que le dan los 5 pórticos. Este es un lugar donde debe de abundar la gracia. Quiero iniciar una serie el día de hoy. El título de la serie es Gracia para Todos. Gracia para todos. Pensaba incluso ponerle una banderita ahí de el arco iris, pero no sabía si alguien se iba a enojar. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sí. Digo, porque el tema gracia para todos es poderoso, es impactante, es inclusivo. ¿Cuántos han escuchado esta palabra últimamente? Inclusivo en los últimos años. Inclusivo, inclusivo. Dije, bueno, pues vamos a ponernos a la moda. Inclusivo. O les pregunto, ¿la gracia es para algunas personas nada más? Yo creo que la gracia es para aquellos como que quieren agradar a Dios, ¿verdad? Si uno anda ya haciendo mal, a ese que se quede sin gracia. ¿Sí? Ok, si uno a propósito quiere ofender a Dios, ¿también hay gracia para él? Uno que le dice en su cara a Dios, no me interesa nada de ti, ni de tu libro, ni de tus costumbres, ni de tus principios, de nada. ¿También para ese hay gracia? Entonces, gracia para todos. Una frase poderosa, inclusiva, bíblica, una frase invitadora, movedora, una frase desafiante, porque es desafiante. ¿Cómo lidiamos nosotros con la realidad que la gracia de Dios es para todos? Es desafiante, es controvertida. Están muy callados. No se preocupen. Los del servicio en inglés me ayudaron con el mensaje, entonces me siento tranquilo, sé que fue el mensaje correcto. Es tranquilo, sé. Y miren, les voy a aclarar, yo de repente trato de, a lo mejor para romper un poquito el hielo, si los siento medio incómodos o pensativos, a veces soy un poco sarcástico. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? ¿Lo han notado o no? Entonces no crean que todo lo que yo digo es aquí, cuando lo digo en tono sarcástico, obviamente. Es que a veces les digo, me equivoqué de mensaje, perdónenme ustedes. Y allá afuera alguien me dice, no, mi hermano, no se preocupe, usted está bien tranquilo. Usted. No, era para romper el hielo, no estaba hablando en serio. Agradezco su atención y su cariño, pero es solamente eso, ¿ok?
Miren, yo les digo siempre, el día que ustedes digan, wow, qué tremendo mensaje, pastor, usted es el mejor. No, no, no. Es Dios. Él es el que está hablando de su vida. Todo es de Él. De la misma manera les digo, el día que no les guste, no vengan conmigo. El día que yo diga algo que a ustedes no les guste, vayan con Dios. Reclámenle a Él. Todo para allá, no se preocupen. No crean que una es para acá. No, todo para allá, todo para allá. Así que hoy vamos a hablar de la gracia para todos. Es muy importante que entendamos este concepto, porque de lo contrario perderemos el poder que la gracia puede tener sobre nuestras vidas. Perderemos la manifestación, su aplicación en nuestras vidas. Quisiera, a través de esta serie, con la ayuda de ustedes en oración, que oremos y que Dios pueda traer revelación a nuestras vidas durante las siguientes semanas y pudiéramos contestar las siguientes preguntas. ¿Okay? A través de esta serie, no solamente el día de hoy, vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué es la gracia? Una palabra muy conocida para nosotros como cristianos, pero de repente ignoramos realmente lo que la gracia es. ¿Qué es la gracia? Segunda pregunta, ¿quién está a cargo de, no sé si la palabra sea correcta, la dispensación, de entregar, de repartir? ¿Quién está a cargo de repartir la gracia? O sea, ¿qué es la gracia primero? Después, ¿quién está a cargo de repartirla? O la encuentras, o alguien la otorga, alguien la da, alguien la pone. ¿Cómo es que nosotros nos encontramos con la gracia? La gracia, ¿qué es primero? Y después, ¿quién la otorga? ¿Es algo que se otorga? ¿Okay? Tercera pregunta, ¿quién califica para recibir la gracia? ¿Quién califica como recipiente de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que hace que alguien sea candidato para recibir la gracia de Dios? ¿Será que todos son candidatos para recibir la gracia de Dios? ¿Okay? Una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de la gracia? ¿La gracia tiene un propósito de ser? ¿La gracia es un fin o es un medio? ¿Cuál es el propósito de la gracia? Esas preguntas a través de esta serie las vamos a buscar contestar. La primera es, ¿qué es la gracia? Yo sé que cada uno de ustedes tiene ya una definición de lo que la gracia es y probablemente vaya alrededor de lo siguiente. La gracia se conoce como favor inmerecido, algo prácticamente universal. Pero ¿qué es realmente la gracia? Digo porque la Biblia nos deja sensaciones de que esa definición está incompleta. Digo porque al ver qué es la gracia, preguntaríamos cómo se ve la gracia. Porque tú puedes decir que la gracia se ve como una promoción en el trabajo. Por la gracia de Dios me dieron un aumento en el trabajo. ¿Suena bien? Suena como la aplicación correcta de la gracia, una definición correcta por la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Alguien podrá decir, por la gracia de Dios perdí mi casa? No suena, ¿verdad? No suena. Entonces, cuando nosotros decimos que la definición de la gracia de Dios es favor inmerecido, la palabra favor automáticamente encasilla a la gracia a solamente una dirección y son cosas buenas. Porque yo no creo que tú digas que te hicieron un favor quitándote la casa. Al cabo que ni la quería. No es un favor. Perdiste el trabajo porque te corrieron, no porque quisiste renunciar, no es un favor. No lo ves como un favor inmerecido, lo ves como algo que merecías. Entonces ahí aparentemente está la ausencia de la gracia. Digo porque la misma gracia que nosotros vemos en las bendiciones de Dios es la misma que Dios le dice a Pablo, sea suficiente sin el milagro. Pablo le dice, tengo un inconveniente, Dios, que me complica las cosas a la hora de servirte a ti. Tengo un aguijón que me hace difícil, que me complica el servirte a ti. Y Dios le contesta y le dice, bástate mi gracia. Te quedas así. No hay milagro. Haz que mi gracia sea suficiente en medio de tu necesidad. Entonces tenemos dos aplicaciones de la gracia presente en situaciones completamente opuestas. Porque tú puedes decir, bueno, fue la gracia de Dios que me liberó del accidente, porque yo le sirvo a Dios. Y aquel que le sirve a Dios y tuvo el accidente, entonces la gracia de Dios no estuvo ahí, no operó. ¿Qué es la gracia realmente? ¿Solamente favor inmerecido?
¿Cómo se ve la gracia? Si le preguntas a Pablo cómo se ve la gracia, se ve muy diferente de cómo la pudo haber visto Pedro en sus principios. Les hago una pregunta más. ¿Es la gracia algo tangible, algo que puedes tocar, agarrar? ¿Es la gracia algo creado o no? ¿O es una idea, un concepto que alguien creó? Es importante que realmente vayamos más allá de lo que tenemos como percepción de la gracia para que realmente podamos aplicar o podamos ser beneficiados del verdadero poder de la gracia de Dios. ¿Es la gracia algo creado? ¿Es la gracia algo del Nuevo Testamento nada más o del Antiguo Testamento? Porque de repente nosotros tenemos la idea que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia de Dios, como si fueran dos cosas opuestas y como si la gracia de Dios no existiera en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia es muy clara que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso significa que la gracia se tiene que encontrar en el Antiguo Testamento de la misma manera que en el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. A menos que tú digas que Dios cambió, era uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Entonces la gracia. ¿Será que la gracia es un lugar? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? La gracia es un don, un favor, un regalo. Gratis. Suena bien, ¿verdad? Bien. Les voy a decir la primera pregunta, vamos a contestar la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué es la gracia? Primer versículo, Éxodo 34, versículo 6. ¿Lo tienen? Si no, pueden mirar las pantallas. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él. Este es Éxodo, capítulo 34, versículo 6. ¿Quién es él? Vamos a encontrar dos personajes aquí. Y pasando Jehová es uno delante de él. El otro es Moisés. Moisés está a punto de recibir una conversación, una experiencia con Dios sobrenatural. Dios va a hablar directamente con Moisés. ¿Okay? Y pasando Jehová delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? ¿Moisés o Jehová? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. Y les pregunto esto porque es importante que sepamos quién está hablando aquí. Porque de lo contrario nosotros podemos decir, bueno, las cualidades de Dios son estas. Y yo digo que son estas. Pero cuando Dios es el que habla y dice, yo soy esto, esto y esto, toma un nivel o una dimensión distinta. Ya en ese momento no es mi opinión, es algo declarado de parte de Dios y eso es de esa manera. Y pasando por delante de él, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, eso es Dios hablando, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, significa lleno de gracia, lleno de gracia. La versión original dice lleno de gracia. ¿Okay? Entonces, este no es Moisés describiendo a Dios, esto es Dios describiéndose a sí mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un atributo de Dios. La gracia es un atributo de Dios. Olvídate de que la gracia es favor inmerecido. La gracia es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios, es una característica de Dios. ¿Sí? La gracia es un atributo de Dios. Eso significa que donde Dios está, ahí está la gracia. Él es la gracia. Escúchame lo que estoy diciendo y el impacto que eso debe tener sobre nuestras vidas. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Bueno, tengo un accidente, no parece como favor. Bueno, tuve esta pérdida, no parece como favor. ¿Qué es la gracia? La gracia es un atributo de Dios. Eso significa que si Dios está contigo en el accidente, ahí hay gracia. Significa que si Dios está contigo en la pérdida, ahí hay ¿qué? Gracia. Que si Dios está contigo en aquel momento difícil, ahí hay ¿qué? Hay gracia. Es un atributo de Dios. Y como es un atributo de Dios, déjame decirte que eso significa que el lunes hay gracia y el martes ¿qué? Hay gracia y el miércoles ¿qué? Hay gracia. No creas que Dios
Llega el viernes y dice, ay, 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 ya es viernes. Ya no tengo gracia. Se le acabaron tus hermanos. No, es un atributo de Él. Si lo estás viendo a Él, estás viendo la gracia de Dios. Imagínate que lista esos atributos, son 3 los que lista: fuerte, misericordioso y lleno de gracia. ¿Tú crees que Dios nomás es fuerte el domingo para hacer un milagro? Y ya el viernes Dios está cansado y no es fuerte para hacer. No, es una cualidad de Él. No importa qué día Dios es fuerte, no importa qué día su gracia está ahí para ti y para mí. Mira lo maravilloso que eso es. No depende de qué día de la semana, no depende de las circunstancias. De lo único que depende de que experimentes la gracia de Dios es si Dios está ahí o Dios no está ahí. Eso es lo único que depende, de que experimentes la gracia de Dios o no, de que Dios esté ahí o no. Ahora, Dios, la gracia es un atributo de Dios y Dios está en todas partes. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios está en todas partes? La cantina también. Miren, hace unos días les conté una historia. Yo me encontré con la gracia de Dios en el Far West. Yo sé que sí sabe cuál es el Far West. Se hacen como que no, pero yo sé que sí saben. El Far West es un lugar donde va uno a chanclear un ratito. Ahí llegan todos esos grupos y baila usted un rato y termina a las 3 de la mañana bien fumigado. ¿Okay? Ahora, usted me ve aquí. Yo hace de 3 años para acá, más o menos 3, 4 años para acá, subí 25 libras. Ni una reacción, subí 25 libras. Usted puede decir, imagínense cómo estaba antes. 25 libras, en serio. Y miren, ya no voy al gimnasio, pero las libras no las perdí. En lugar de estar aquí, se fueron a otro lugar. Ya, pero están todavía las 25 libras ahí. Hace 15 años, cuando esto pasó, 25 libras menos. ¿Okay? Y si hoy parezco de 25 años, ¿sí? Entonces hace 15 años tenía 12 años, yo creo, 10. ¿Okay? Un hombre del otro lado que quería su carro, yo trabajaba, dale parking, quería su carro, enojadísimo por su carro. Miren dónde encontré la gracia. ¿Okay? En todas partes está la gracia. Este hombre enojadísimo quería su carro y lo quería ya. Y como yo no se lo podía dar porque ni siquiera sabía dónde estaba su carro, le decía, ya viene, ya viene. Resulta que empieza a cruzar todo, a quererme golpear. Yo ya imaginaba cómo iba a terminar yo después de los golpes de ese hombre. Y alguien se levanta de atrás y se para enfrente de mí y ese hombre y lo ahuyenta. Déjame decirte, este que se levantó, no crees que era el pianista de aquí de la iglesia. No crees que era un ministro de Dios. Era uno de los que andaba ahí bailando con alguien. Probablemente también un poco tomado. Pero ese se levantó de ahí, se paró enfrente y ahuyentó al otro. Esa es la gracia de Dios que se encuentra en todas partes. Esa es la gracia de Dios que llega a tu vida, no cuando tú estás en la iglesia nada más buscándola. Llega aún cuando tú no la estás buscando, como la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Ahí llega la gracia, en todas partes. En medio de tu pecado, ahí llega la gracia. En medio de tu falta, en medio de tu ignorancia, en medio de tu tercadez, ahí llega la gracia de Dios. En todas partes. Pero este concepto no es completo. Y esa es la parte que tenemos que ver nosotros. ¿Ok? Porque si bien es cierto que Dios está en todas partes y la gracia de Dios como consecuencia está en todas partes, Dios también le dijo a Moisés, capítulo 25, versículo 8 de Éxodo. Le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo que le hagan un santuario y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Hay una diferencia entre que la presencia de Dios esté en todas partes y que Dios habite. Son dos cosas diferentes. Porque aún aquí en la tierra, en nosotros, Dios tiene habitaciones. Dios quiere habitar. Dios es un Dios que busca habitar. Escúchame esto. Porque si es cierto que la gracia de Dios la encuentras en todas partes, pero si Dios es la gracia, eso significa que la gracia está concentrada en algunos lugares y no en todas partes. Recientemente estábamos hablando del hijo pródigo. Y el hijo pródigo es un ejemplo muy claro
de que la gracia de Dios se encuentra en todas partes, pero está solamente concentrada en ciertas partes. Este hombre, padre de familia, cuando su hijo se fue, no lo fue a buscar. Pero yo sí creo que Dios tuvo que ver en que este joven recapacitara. La gracia de Dios nos alcanza allá en medio de nuestro pecado y nos lleva a recordar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A lo mejor es una conversación con alguien más, a lo mejor es una imagen que vemos, pero en ese momento llega el caer en cuenta y decir, yo no soy de aquí, yo soy un hijo de Dios, Él tiene algo para mí. Y este joven recapacita y regresa, pero aquí es donde queda muy marcada el hecho de que la gracia de Dios, a pesar de que se encuentra en todas partes, está concentrada solamente en ciertos lugares. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque la única manera en la que este joven podría experimentar una vez más la cobertura, el poder, la unción, todos los beneficios de la gracia era bajo los términos del Padre, en casa. En casa. La gracia de Dios está en todas partes, nos jala, nos impulsa. Pero si quieres experimentar la plenitud de lo que Dios es, tiene que ser bajo los términos de Dios. Los veo muy callados. La gracia de Dios se encuentra en todas partes. Pero con Dios las cosas se hacen a su manera o ahí está la puerta. Pastor, ese no es el Dios que yo conozco. Pues no sé dónde lo lees, porque el Dios que yo conozco, que está aquí, siempre ha actuado de esta manera. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Quieres ser mi hijo, Israel? Esas son mis reglas. Tú me das la espalda, te vas. El hijo pródigo le dijo a su padre, dame la parte que me corresponde a mí. ¿Okay? Y su padre se la dejó, se lo dio y se fue. Lo dejó que hiciera lo que quisiera. Pero en ese momento que él salía de su casa, ya no era más su hijo. No vivía. Porque cuando el padre hace referencia a su hijo y la fiesta que le estaba dando, dice el padre, mi hijo que era muerto. Su hijo no estaba muerto. Su hijo estaba vivo. Pero en el momento que el hijo decide, no quiero nada contigo, en ese momento pierdes acceso a lo que yo soy. En ese momento no vas a poder gozar de la plenitud de la gracia de Dios. Te encontrarás la gracia que se encuentra en todas partes como mi presencia, que te podrá traer. Pero si quieres experimentar el poder de Dios, tendrás que entrar bajo mis términos. Sigue siendo gracia para todos. No, pastor, Dios es un Dios amoroso. Dios siempre, Él no rechaza a nadie. No, nosotros lo rechazamos a Él. Seguimos. Antes de que me meta un hoyo que no pueda salir. Dios es un Dios que habita. Cuando regresas a casa, ahí, bajo los términos de Dios, bajo la voluntad de Dios, ahí es donde experimentarás la abundancia en su gracia y su misericordia. Es un poco complicado. Está un poco complicado, porque yo no te puedo decir que la gracia de Dios no está ahí para rescatar a alguien. Claro que está ahí. Está ahí para rescatar a alguien. Pero Dios es un Dios que habita y Dios no habita en ese estilo de vida. Y este me lleva al siguiente punto, a la hora de describir lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un medio para un fin. La gracia de Dios es un medio para un fin. ¿Entienden el término? Un medio para un fin. O sea que las cosas que nosotros de repente tenemos, a veces pueden ser un medio o pueden ser un fin. Les pregunto, el dinero, ¿creen ustedes que es un medio o un fin? Un medio. Algunas personas creen que es un fin. ¿Saben una característica de las personas que creen que es un fin? Colectar. Agarran y agarran y agarran y agarran porque es un fin, lo más que puedan tener.
los que entienden que es un medio, saben que ese dinero tiene que ser utilizado para algo. Y no siempre solamente para nosotros, a veces para alguien más. Es un medio para un fin. ¿Sí? ¿Estamos? La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Es un atributo de Dios. Y como atributo de Dios es un instrumento, es un medio para un fin. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8. ¿Quién lo tiene ya? Ya está ahí. Porque por gracia sois salvos. Ok, aquí hay dos conceptos, dos palabras. Gracia y salvación. ¿Cuál es el medio y cuál es el fin? El medio es la gracia y el fin es la salvación. Ok, mantengan eso en mente. La gracia es un atributo de Dios. La gracia es un medio para un fin. Como atributo de Dios es un instrumento para conseguir algo. La gracia de Dios no es el final, no es el fin. Eso significa que tiene un impacto en nuestra manera de lidiar con la gracia, de interactuar con la gracia, para no cometer el error de que el simple hecho de que la gracia se derrame sobre mi vida, eso no implica que Dios acepta mi manera de vivir. Es un fin para un medio. Vamos a alimentar ese pensamiento un momento. Hablemos un poquito de la salvación. ¿Okay? ¿Qué es la salvación? Cuando alguien es salvo, normalmente, ¿qué decimos? Una persona restaurada, una persona transformada, es una persona sanada. ¿Qué es alguien que es salvo? Normalmente pensamos en alguien que es salvo como una nueva creación. Es una persona que ha sido salva, es una nueva creación. ¿Okay? Entonces, la gracia es el medio por el cual o a través del cual Dios trae salvación a nuestras vidas. Yo quisiera pensar en la gracia como un portal de transformación. Como si fuera una puerta sobre la cual entras y empiezas a ser transformado. Y digo portal porque la puerta pareciera ser que no es un lugar para permanecer, pero un portal de transformación pareciera ser que es algo donde entras y empieza un momento de transformación. O sea, significa que la gracia te alcanza donde tú estés parado, pero en ese momento la gracia te forza, te obliga a iniciar un momento, una transformación en tu vida. Este hombre, el hijo pródigo, tenía que ser forzado. Si quería que las cosas cambiaran, estaba siendo forzado a regresar a su casa y meterse bajo los lineamientos de su padre. De lo contrario, su padre le hubiera llevado más dinero a donde él se encontraba para que continuara viviendo de la misma manera. Pero no es el caso. La gracia es solamente el medio para lograr el fin, para la salvación, para que pueda ser completamente transformado. Entonces, la gracia no es para ser abusada. O sea, no es un lugar para decir, aquí voy a echar mi tienda y aquí me voy a quedar porque se siente muy bien. Se siente muy bien el que yo no merezca la misericordia de Dios y la esté recibiendo. Se siente muy bien eso. Voy a seguir viviendo de la misma manera, estirando la liga hasta que se reviente. La meta no es experimentar la gracia. Todos, sin importar las condiciones de las personas, podemos experimentar la gracia de Dios. La meta es ser transformados por la gracia. Por eso es que la gracia no es un final, sino un medio. Es el instrumento que Dios utiliza para ser transformados, para ser restaurados. Significa que el día de hoy, Dios, allá en medio de mi pecado, en medio de mis faltas, su gracia me recoge, me trae. En ese momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos justificados. En ese momento que reconocemos su sacrificio en la cruz y lo aceptamos como Salvador, somos justificados. Significa que en ese momento ya Dios nos ve bien. Ya Dios nos ve bien. Pero hay un proceso de santificación. Ese proceso es el que tenemos que tener cuidado con la gracia.
Porque la gracia no significa que como ya somos justificados por creer en Cristo Jesús, podemos vivir como se nos dé la gana. No significa eso. No significa que puedo seguir haciendo esto y puedo seguir pecando porque ya Dios pagó por los pecados de hoy y los de mañana. Por lo tanto, puedo seguir pecando. No significa eso. Ese momento de la gracia es donde empieza la transformación. Es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas y continúa transformando nuestras vidas. Y su gracia está ahí para cubrirnos durante todo ese proceso. Pero no significa que si yo sé que esto no le agrada a Dios, no significa que yo diga, bueno, que al fin y al cabo hay gracia. Dale vuelo a la hilacha. No. Sino que a través de la gracia somos transformados. Mira, quisiera que encontraras algún hombre o alguna mujer en la Biblia que experimentaron la gracia de Dios y Dios les permitió quedarse en el mismo lugar. Nadie. La gracia de Dios es transformadora. Nos saca de un lugar hacia otro. Nos va transformando, vamos creciendo, vamos madurando. ¿Ya tienen hambre? ¿No? Bien, para concluir, la iglesia Bethesda tiene una tarea complicada. Tú tienes una tarea complicada. Vivimos en un mundo difícil. ¿Qué vas a hacer cuando una lesbiana entre por aquí? Quiere ser parte de este lugar. ¿Cómo vamos a poder lidiar con este asunto de la gracia? Porque hay gracia para él, hay gracia para ella. ¿Cómo vamos a lidiar con la gracia? La gracia existe en Dios. La gracia no fue creada. No es un concepto que alguien formó. Desde antes de la creación del mundo, la gracia ya existía, porque es una cualidad de Dios. Y cuando estas personas lleguen a este lugar, cuando aquellos que según algunos de nosotros creamos no merecen, siguen siendo recipientes de la gracia de Dios. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado de entender lo que esto significa, porque no vamos a solapar la vida de pecado, no vamos a decir está bien. Tenemos que aprender a practicar la gracia y la misericordia y al mismo tiempo mantenernos fieles delante de Dios, declarando su verdad, declarando la palabra tal y como es. Y es una tarea difícil que nosotros tenemos, poder abrazar a alguien y amar a alguien en su condición y al mismo tiempo decirle ve y no peques más. Entonces, como iglesia, entendemos que la gracia de Dios es un atributo de Él, que la gracia es un medio para un fin, y lo que tenemos que hacer nosotros es cuando la gente llegue a este lugar es simplemente amarles y practicar la gracia y la misericordia de Dios. Él se encarga del resto. Hay una frase, no sé si se han visto la serie The Chosen, Los Escogidos, una serie muy bonita. Hay una frase donde Jesús le hace referencia a Pedro de la parábola de la red, donde agarra todo tipo de pescado y después lo van a separar. Jesús le hace una referencia, esto no es bíblico, esto lo dijo en el show, pero me parece que tiene una esencia muy bíblica y me parece muy cercano a lo que es la realidad. Cuando él le dice a Pedro de la red, le dice, quiero que eso hagas tú, ve y agarra todo lo más que puedas, de todo tipo, le dice, de todo tipo de personas, tráelos, yo después los voy a separar. Es una imagen muy clara que en las iglesias va a haber de todo. Va a haber gente genuinamente buscando adorar a Dios y va a haber otras personas que van a estar ahí nomás porque quieren buscar algo. Hay gente que va a la iglesia para exaltar a Dios y otros que van a la iglesia para buscar novio o para buscar novia. Hay gente que va a la iglesia para servir y hay otra gente que va a la iglesia solamente para que lo sirvan. En la iglesia va a haber de todo. Nuestra tarea es que todos sean expuestos a la gracia de Dios
Y en el momento que Dios decida, transformará a unos y a otros no los transformará. Yo no tengo la capacidad de entender y comprender por qué dos se sientan a un lado el uno al otro y Dios le habla a uno y toca el corazón de uno y el otro regresa a casa igual que como llegó. Eso no me corresponde a mí. Lo que nos corresponde a nosotros es predicar su palabra y que la gente pueda ser amada en este lugar, y Dios se encarga del resto.